A los 75 años, Chris Norman habla por fin sobre Susie 4. Chris Norman nació como Christopher Ward Norman el 25 de octubre de 1950 en Redcar, North Yorkshire, Inglaterra, en una familia ya inmersa en la música. Su padre era cantante y animador profesional. Y desde muy pequeño, la música no era simplemente un pasatiempo, sino una parte natural de la vida cotidiana. Cuando la familia se mudó a Bradford, el joven Chris absorbió la vibrante cultura musical de la Gran Bretaña de la posguerra, donde el rock and roll, el skiffle y el pop temprano estaban transformando la identidad juvenil. De adolescente, Norman aprendió a tocar la guitarra y comenzó a actuar con amigos del colegio, desarrollando no solo sus habilidades técnicas, sino también el estilo vocal distintivo que más tarde definiría su carrera. Su voz, ronca, emotiva e inconfundiblemente humana, destacaba incluso en sus primeros años, diferenciándolo de los cantantes más pulidos o teatrales de la época. A mediados de la década de 1960, Norman formó una banda con sus amigos Alan Silson, Terry Utley y Ron Kelly, quien más tarde fue reemplazado por Pete Spencer. Después de años tocando bajo diferentes nombres y luchando por conseguir atención, el grupo finalmente se convirtió en Smokey, un punto de inflexión que cambiaría sus vidas para siempre. Su gran avance llegó a mediados de los años 70 cuando comenzaron a trabajar con el reconocido dúo de compositores y productores Nicky Chinn y Mickey Chapman. Con la voz de Norman al frente, Smokey lanzó una serie de éxitos internacionales que capturaron el espíritu de la época. Canciones como Living Next Door to Alice, If You Think You Know How to Love Me, Don't Play Your Rock and Roll to Me, y I Met You at Midnight y Lie Back in the Arms of Someone se convirtieron en himnos globales. La voz de Chris Norman fue central para el éxito de Smokey. Su interpretación equilibraba la vulnerabilidad y la fortaleza, dando a las canciones del grupo una profundidad emocional y una cercanía con el público. Smokey se volvió especialmente popular en Europa continental, Australia y el Reino Unido, ganando millones de fanáticos y vendiendo decenas de millones de discos en todo el mundo. Durante este periodo, Norman emergió no solo como cantante, sino también como un carismático líder de banda cuya sinceridad resonaba profundamente con el público. A principios de la década de 1980, después de años de giras implacables, grabaciones y presiones de la industria, los miembros de Smokey comenzaron a sentirse limitados creativamente. Chris Norman, en particular, anhelaba libertad artística y la oportunidad de explorar una identidad musical más personal. En 1986, tomó la difícil decisión de dejar la banda y emprender una carrera en solitario. Un movimiento que conllevaba un riesgo significativo, pero que resultó ser transformador. El salto de Norman al trabajo en solitario fue recibido con un éxito inmediato. Su dueto de 1986 con Susie 4, Stumbling Bean, se convirtió en un gran éxito internacional, encabezando las listas de éxitos e introduciéndolo a una nueva generación de oyentes. La canción mostró un lado más suave e íntimo de su voz, destacando su capacidad para transmitir ternura y matices emocionales. Tras este éxito, Chris Norman lanzó una serie de álbumes en solitario que consolidaron su reputación como un artista maduro y emocionalmente comprometido. Canciones como Midnight Lady, Some Hearts Are Diamonds y No Arms Can Ever Hold You se volvieron especialmente populares en Alemania, Escandinavia y Europa del Este, donde Norman alcanzó un estatus casi legendario. A diferencia de muchos artistas que tienen dificultades después de dejar una banda exitosa, Norman prosperó manteniéndose fiel a sus instintos musicales. Su trabajo en solitario fusionó el pop, el soft rock y sutiles influencias country, centrándose a menudo en temas de amor, añoranza, reflexión y resiliencia. Su composición se volvió más introspectiva, y sus actuaciones se tornaron cada vez más emotivas, reflejando tanto la experiencia personal como la madurez emocional. Lo que verdaderamente distingue a Chris Norman es su notable longevidad. Décadas después de su éxito inicial, ha continuado realizando extensas giras, lanzando nuevos álbumes y actuando ante públicos con localidades agotadas en toda Europa y más allá. Sus actuaciones en vivo siguen siendo poderosas, impulsadas por la misma emoción vocal cruda que cautivó a los oyentes por primera vez en los años 70. Norman nunca se ha apoyado únicamente en la nostalgia. Aunque honra su pasado con Smokey, continúa creando nueva música, demostrando un equilibrio poco común entre respetar el legado y abrazar el crecimiento artístico. Su voz, curtida por el tiempo pero rica en carácter, lleva una autenticidad que pocos artistas pueden mantener durante una carrera tan larga. El perdurable atractivo internacional de Chris Norman fue inequívocamente confirmado en 1994 cuando recibió uno de los galardones más prestigiosos de su carrera.
el premio CMT Europe al Artista Internacional de Video del Año. En un momento en que la televisión musical desempeñaba un papel decisivo en la formación de la fama mundial, el premio reconoció no solo la poderosa e inconfundible voz de Norman, sino también su capacidad para conectar visual y emocionalmente con audiencias mucho más allá de las fronteras del Reino Unido. Marcó un momento en que su carrera en solitario se sostenía firmemente por sí sola, demostrando que su arte tenía tanto longevidad como una resonancia transcultural atemporal. Una década después, en 2004, Norman volvió a captar la atención del público al participar en el programa de regreso en la cadena de televisión alemana ProSieben. El programa, diseñado para reunir y celebrar a artistas legendarios, se convirtió en el escenario perfecto para que Norman recordara a los espectadores por qué su música nunca había desaparecido realmente de la memoria. Uno de los momentos más comentados del programa fue cuando interpretó el clásico éxito Stumbling en un dueto con el ícono del pop CC Catch. La actuación mezcló la nostalgia con una energía renovada, deleitando a los fanáticos de toda la vida mientras presentaba a una nueva generación a la magia de su voz. El momento cumbre emocional de la serie llegó en el episodio final cuando Norman fue acompañado en el escenario por Smokey para la canción de cierre. Una reunión inolvidable que parecía menos una actuación televisiva y más una celebración entrañable de un viaje musical compartido. El estatus de Norman como querido artista internacional fue reafirmado aún más en 2019 cuando tomó el escenario principal como cabeza de cartel en el prestigioso Festival de Música Noches Blancas en San Petersburgo. El evento en sí tenía un profundo peso simbólico, ya que fue organizado como un tributo a la extraordinaria carrera de 50 años de Aya Pugacheva, uno de los íconos culturales más venerados de Rusia. Ser elegido como acto principal para semejante celebración habló mucho del respeto que Norman se gana en toda Europa y más allá. Compartiendo el escenario con artistas de renombre como Level 42, Bonnie Tyler y Svetlana Loboda, ofreció una actuación que combinó décadas de experiencia con una pasión intacta. Bajo el luminoso cielo de las noches blancas, Norman demostró una vez más que el verdadero legado musical no se mide por las tendencias, sino por la capacidad de emocionar al público año tras año, generación tras generación. La vida personal de Chris Norman ha sido durante mucho tiempo un tranquilo contraste con la fama y la turbulencia de su carrera musical, marcada sobre todo por una notable estabilidad, lealtad y devoción a la familia. En 1970, cuando su carrera con Smokey apenas comenzaba a cobrar impulso, Norman se casó con su esposa Linda. Su matrimonio se forjó antes de la fama internacional, antes de que las giras con localidades agotadas, los éxitos en las listas de popularidad y las incesantes presiones de la industria musical se convirtieran en una realidad cotidiana. Este momento resultó significativo, ya que significaba que su relación se construyó sobre la juventud compartida, la confianza mutua y un entendimiento profundo el uno del otro, en lugar de hacerlo sobre la celebridad o la atención pública. A lo largo de las décadas, Norman ha hablado con frecuencia, de manera directa o indirecta a través de sus decisiones de vida, sobre la importancia de ese compromiso temprano. En una industria conocida por los matrimonios rotos, las relaciones pasajeras y los excesos, su unión con Linda ha perdurado por más de medio siglo. Linda ha permanecido como una presencia firme en la sombra, brindando apoyo emocional y estabilidad, mientras Norman navegaba las exigencias de la grabación, las giras y el mantenimiento de su relevancia a través de las cambiantes eras musicales. Su relación ha sido descrita con frecuencia por quienes los conocen de cerca como profundamente privada, arraigada en el respeto más que en el espectáculo, y sostenida por una determinación compartida de mantener la vida familiar alejada del resplandor de la fama. Juntos, Chris y Linda Norman criaron 5 hijos, una responsabilidad que Norman ha tratado constantemente como central para su identidad, no como algo secundario a su éxito como músico. A pesar de los largos periodos fuera de casa durante las giras y las sesiones de grabación, hizo esfuerzos conscientes por mantenerse involucrado en la vida de sus hijos, valorando el tiempo en familia como un ancla necesaria. La paternidad influyó en su perspectiva, fomentando el equilibrio y la mesura en momentos en que las presiones de la carrera podrían fácilmente haberse apoderado de todo. Muchos observadores señalan que esta sólida base familiar contribuyó a su reputación como un artista equilibrado y accesible, incluso en la cima de su popularidad. En 1986, buscando un entorno más tranquilo y controlado tanto por razones personales como profesionales, la familia Norman tomó la decisión de establecerse en la isla de Man. Este traslado no fue meramente geográfico, sino simbólico. La isla de Man ofrecía privacidad, tranquilidad y distancia del intenso foco mediático de la cultura de celebridades del continente, permitiendo a Norman concentrarse en la música sin sacrificar la vida familiar.
Su comunidad unida y su ritmo más pausado se adaptaban a su deseo de normalidad, dando a sus hijos la oportunidad de crecer lejos de la constante atención de los medios. Desde que se instaló allí, la isla de Man ha seguido siendo el hogar permanente y refugio creativo de Norman. Desde esta base, continuó escribiendo, grabando y realizando giras internacionales, demostrando que el éxito artístico no requería vivir en el centro de la industria del entretenimiento. La isla se convirtió en un lugar de renovación y reflexión, donde Norman podía alejarse de las exigencias de la fama y reconectar con los valores que lo habían guiado desde su juventud: compromiso, familia y autenticidad. A los 75 años, Chris Norman, la inconfundible voz detrás de Smokey y una de las figuras más perdurables del rock británico, ha llegado a una etapa de la vida en la que la reflexión surge de manera natural. Décadas de éxitos en las listas de popularidad, giras implacables, triunfos artísticos y desafíos personales le han dado una visión amplia de la industria musical y de las personas que la han moldeado. Entre esas figuras, un nombre destaca con particular claridad y respeto: Susie 4. Por primera vez en muchos años, Norman ha hablado abierta y extensamente sobre su conexión, la era que compartieron y la profunda admiración que siempre ha sentido por ella. Mirando hacia principios de los años 70, Norman recuerda una escena musical que se sentía cruda, competitiva y llena de posibilidades. Eran tiempos electrizantes, dice. Todo se sentía nuevo y nadie sabía realmente hasta dónde podían llegar las cosas. En ese panorama, Susie 4 emergió como una fuerza que simplemente no se podía ignorar. Cuando apareció Susie, cambió el panorama, explica Norman. Ella no intentaba encajar en nada que ya existiera. Era algo completamente propio. Norman enfatiza que el impacto de 4 fue mucho más allá de su éxito en las listas. Como música de rock femenina que tocaba el bajo y lideraba una banda de sonido duro, rompió reglas no escritas en una industria dominada por hombres. La gente hoy a veces olvida lo valiente que fue eso, dice. En aquella época, simplemente no se hacía. Susie no pidió permiso. Simplemente lo hizo. Admite que muchos músicos varones, él mismo incluido, se vieron obligados a replantearse sus suposiciones. No podías ignorarla. Tenía la actitud, el talento y la resistencia para respaldarlo todo. Sus caminos se cruzaron con frecuencia durante giras, apariciones televisivas y eventos de la industria. Y Norman recuerda esos encuentros con calidez. Siempre fue directa con la gente, dice. Sin tonterías, sin fingir. Lo que veías era lo que obtenías. Añade que 4 poseía un raro equilibrio de dureza y humor. Podía sostenerse sola en cualquier ambiente, pero también podía reírse de sí misma. Esa combinación es poderosa. Norman también habla sobre las presiones que 4 enfrentó detrás de escena, presiones que no siempre eran visibles para los fanáticos. Tuvo que trabajar el doble para ser tomada en serio, dice. Esa es simplemente la verdad. Señala que mientras muchos artistas de la época eran empaquetados y controlados, 4 luchó por mantener su identidad. Ella sabía quién era y no iba a dejar que nadie la reescribiera. Cuando se le pregunta por qué ha elegido hablar tan abiertamente ahora, a los 75 años, Norman hace una pausa. La edad te da honestidad, reflexiona. Dejas de preocuparte por cómo se tomarán las cosas. Solo quieres que el registro sea justo. Para él, la justicia significa reconocer la influencia y la resiliencia de 4. Susie merece su lugar en la historia, dice con firmeza. No como una novedad, no como la primera mujer en esto o aquello, sino como artista de rock. Norman también reflexiona sobre cómo el tiempo ha suavizado rivalidades y malentendidos que en su momento parecían importantes. Todos estábamos tratando de sobrevivir y triunfar, explica. A veces eso crea distancia o silencio. Ahora, dice, solo hay respeto. Cuando miro atrás me siento agradecido de haber compartido esa era con personas como Susie. Ella elevó el listón para todos. En sus reflexiones finales, Norman habla no solo como músico sino como testigo de la historia. Si artistas jóvenes me preguntan sobre esa época, siempre la menciono, dice. Les digo, miren a Susie 4. Miren su valentía. A los 75 años, las palabras de Chris Norman llevan el peso de la experiencia y la claridad de la retrospectiva. Ofreciendo un homenaje sincero a una compañera pionera que ayudó a redefinir cómo podía verse y sonar la música rock.